Perfecto. Este señor Russell Marker buscó en un libro de botánica que pudiera estar en México esta planta que él buscaba, donde estuvieran los tubérculos que construyeron esta excelente fuente de producción masiva y barata de la progestina sintética, y lleva aquí en México el laboratorio Sintex, donde en 1951 se sintetiza por primera vez la noretindrona. Había estos tres bioquímicos, Gerasi, Rosenkrantz y Miramontes de una región que se llama Nayarit, acá en México, y él descubrió que al sustraer el carbono 19 de la testosterona, adquiría una actividad progestacional, y de ahí surge la noretestosterona, la primera progestina sintética, y era importantísimo, porque él lo descubre con solo 20, 26 años, y después fue nominada a una de las invenciones más significativas de los últimos años, inclusive lo hizo premio Nobel. Esto fue buenísimo porque ya la mujer podía lograr decidir cuándo embarazarse y cuándo no. La progestina que se encontró, la primera fue la noretestosterona, y de ahí fue este parámetro. En el 2003 fue nombrada una de las 17 moléculas más importantes en la historia. En el 2004 la 20ª más relevante en todos los tiempos en Reino Unido, y en su momento la Oficina de Patentes de Estados Unidos también la consideró la píldora como uno de los 60 inventos más importantes de la humanidad. Les platico que alguna vez me tocó dar una plática en Nayarit, yo no sabía, y me dijo esta mujer que yo me tomé una foto con ella: gracias por hablar así de mi papá. Era la doctora Miramontes, que es doctora, y bueno, ella es la hija del señor que inventó, que tuvo mucho que ver con lo que ahora es la anticoncepción. Recordarles que en anticoncepción la progestina es la encargada de la anovulación, de evitar que la paciente ovule. Y cuando en los hormonales combinados se les puso estrógenos, en realidad fue con la única razón de que la paciente menstruara. Y ya dependiendo de las progestinas que fueron surgiendo, de dónde van derivadas, son las propiedades que tiene algunas de la testosterona, otras de la progesterona, y ya conocemos que muchas tienen distintas propiedades y características. Por eso hablarles de la anticoncepción es precioso, pero cuando hablo de todo esto que pareció que pudiera ser importante en México, les platico que en México somos el peor país en temas de embarazo adolescente, número 1 embarazo adolescente, y esto para mí, yo siempre que lo platico en México, me parece terrible. Pero bueno, tenemos que hacer muchas cosas, y yo decía siempre, y hoy tengo la oportunidad de poderlo decir, en pláticas que he dado de esto, siempre digo, es que hay un país latinoamericano que ha logrado tener los niveles más bajos de embarazo adolescente, que está haciendo muy bien las cosas. En el mundo, Suiza es el que casi tiene erradicado el embarazo adolescente, pero en Latinoamérica, orgullosamente para ustedes, es Chile. Y siempre lo había dicho, y es la primera vez que puedo hablar con chilenos para felicitar lo que están haciendo en la sociedad, decirles que revisando sus estadísticas, la tasa más baja de embarazo adolescente, del 2014 la bajaron de 44.1 a 9.0, y tienen el total de nacidos vivos de mujeres entre 10 y 19 años, también disminuyó muchísimo la tasa de las madres que son menores de 14 años. Esto repercute muchísimo en la sociedad, más de lo que creemos, porque una mujer que se embaraza normalmente en la adolescencia deja de trabajar, deja de estudiar o tiene que truncar muchas cosas. Y hoy estamos ante la generación actual de adolescentes más grande de la historia, más grande de la humanidad. Nada más en Chile, la gran mayoría, hasta el 2024, estaban entre 10 y 29 años el mayor porcentaje. Es decir, ya no hay tanta gente vieja y tanta gente chica. La gran mayoría de la población tiene este ensanchamiento de pirámide poblacional en gente joven, en gente en etapa reproductiva. En México esta es mi pirámide poblacional, en Chile es esta. Son muy similares, como pueden ver, el ensanchamiento está en la gente joven y en la etapa reproductiva, por lo tanto, hablar de anticoncepción tiene que ser muy importante. Ahora, ¿qué pasa con Chile en todo esto que estuvimos viendo? Pues bueno, dice que la edad promedio de iniciación sexual de los chilenos es 17.4 años. Yo creo que podría ser un poquito menos, en México también es un poquito menos, pero finalmente estas encuestas dinámicas es lo que nos pueden decir. Y hemos ido mejorando mucho en tema de anticoncepción, que actualmente estos jóvenes, adolescentes que empiezan vida sexual, 54% de estos chilenos utilizan un método anticonceptivo. Comparándolo aquí, como podemos ver, por generación,
Los millennials ya 78%, la generación X 51%, y los baby boomers solamente lo usaban en un 16%, que es este baby boom que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos teniendo mucho más conciencia, estamos teniendo mucho más cultura de anticoncepción a nivel global, y también estamos teniendo mucho más apertura a distintas cosas, como en estos cuestionarios donde ya se ve el tema de preferencias sexuales, el tema de cosas, de juegos eróticos, de qué se está utilizando. Cada vez hay menos tabús en este tipo de cosas. Cuando en el 2021 el parche transdérmico surge, al ser visible, era un poco de buscar la discreción. Esto ha ido cambiando muchísimo. Hoy en día, una mujer joven que tiene un parche que es visible habla más de su madurez, responsabilidad y disciplina en cuanto a su planificación familiar. Les platico así rápido, a mí me llamó mucho la atención, en el Fondo de Naciones Unidas, en diciembre de 2023, hicieron una como campaña que llama No todas las maternidades son felices. Un estudiante lleva en su mochila una prueba casera de embarazo, camina rápido hacia su casa, se hace la prueba, aparecen 2 rayitas y confirma que está embarazada. En ese instante su mundo se derrumba. Luego vemos otra adolescente llegando del control de embarazo a su casa diciéndole a sus familiares que la próxima ocasión debe ir el padre del bebé mientras mira fijamente a su abuelo. Esto pasa muchísimo y esto son cosas reales. Una madre adolescente que acude a la escuela, embarazada, en una clínica intenta conseguir empleo, y en todas las ocasiones el rechazo hacia su persona es evidente. No todas las maternidades son felices. Les comparto de una paciente que tuve hace poco, que me dijo la abuela, porque su madre no tenía buena relación con ella, que se le podía revisar un tumor. Pues evidentemente ese tumor a sus 12 años era un embarazo de 20 semanas. Y le dije, pues quiero ver, trae al padre para también hablar con él. Me imaginé cosas terribles, me imaginé a algún familiar, me imaginé a alguien muy grande, y me llevó a su compañerito de 11 años de la escuela. Esto pasa muchísimo. ¿Cuál es la mejor herramienta para evitar este tipo de cosas? Pues bueno, hay que ver los anticonceptivos. Finalmente, probablemente las tasas de embarazo no planeado, según los estudios, pudieran ser menores con los famosos LARCs, estos de larga duración, como los dispositivos hormonales, se asocian a mayor satisfacción. Sin embargo, pues conlleva un procedimiento, muchos no lo quieren tener por efectos secundarios, llevar a veces a la menorrea, costos, muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que tiene la mejor tasa de evitar un embarazo? Siguen siendo los hormonales combinados, siempre seguirán siendo. Y quiero que vean en estos criterios de elegibilidad, que en mi época los traíamos en la bata, el disco, ahora ya todo está en tecnología y lo tenemos en el celular, pero podemos ver cómo comparten los mismos criterios de elegibilidad las pastillas, el parche, el anillo transvaginal, los inyectables. Es decir, están dentro de los hormonales combinados y comparten estos criterios de elegibilidad que, según las condiciones, los pueden determinar el riesgo o no de utilizar el método anticonceptivo. Entonces hay otras opciones. Dentro de los hormonales existen los métodos transdérmicos, como el parche, existen los métodos vaginales. En las tasas de embarazo por edad específica entre anticonceptivos orales y el parche, y esto a nivel mundial, pues se ve que la tasa de embarazo con el parche es menor en todos los grupos etarios. Y esto es porque hay mucho mayor adherencia al tratamiento. Es decir, es muy fácil que se les olviden las pastillas, sobre todo en pacientes muy jóvenes o en pacientes dispersos. Las pastillas se pueden olvidar. El parche, al ser semanal, tiene unas características que creo que debemos volver a retomar. La doctora Josefina Lira en México hizo también un estudio donde participamos, donde decía que solo el 2.8% de las mujeres latinoamericanas lo utilizan, y solo el 20.9% sabe cómo usarlo correctamente. Esto tiene que ver mucho con la asesoría, pero el apego al anticonceptivo es mucho mayor que con los anticonceptivos orales combinados. Es decir, el parche tiene muy buena aceptación cuando se le da esta información. El doctor Santiago Palacios, un ícono en temas de anticoncepción, cuando estuve con él, tenía este estudio de por qué las pacientes que decidían inducir un aborto de forma legal
¿Qué método habían estado utilizando? Si bien muchas dijeron que ninguno, el 77% un mal uso del preservativo y el 84% tuvieron problemas de cumplimiento con anticonceptivos orales combinados por vómitos, interacciones o indisciplina al tomarlas. Entonces, el tema de las pastillas anticonceptivas es un problema y la anticoncepción debe tener muy buen apego. Cuando una paciente deja el anticonceptivo, es sinónimo de fracaso para la sociedad, para el médico, para la misma paciente. Un embarazo no deseado puede cambiar la vida de una paciente. Y a pleno 2026 empiezan a llegar diferentes formas de pacientes que pueden utilizar el parche transdérmico y a lo mejor ya no nos hemos, no lo estamos recordando tan bien. Por ejemplo, ahora tenemos las pacientes que quieren adelgazar de forma muy rápida. Además de que surgen estos agonistas del receptor GLP-1, donde ya hay acceso a nivel mundial, propiamente esta hormona natural que se sintetiza en el sistema digestivo para mejorar la producción de insulina, para mejorar temas de pacientes diabéticos con comorbilidades metabólicas, pero también nos damos cuenta que disminuye el peso y hay muchísimas pacientes que lo están utilizando y tenemos que aceptar que hay muy buenos resultados en las pacientes. Pero con las pacientes, cuando adelgazan, muchas también están empezando a ver más temas de fertilidad y sobre esto empezaron a surgir muchos estudios relacionados con los agonistas de GLP-1 y los anticonceptivos. Esta hormona que normalmente ya se está utilizando en todo el mundo cada vez más, una hormona que regula la insulina, el tema de la saciedad y que disminuye el tiempo de vaciamiento gástrico, está repercutiendo también en la anticoncepción oral. ¿Y esto por qué? Pues por las interacciones, porque al retrasar el vaciamiento gástrico también la paciente está teniendo menor absorción del anticonceptivo y por lo tanto puede tener menos efectividad el anticonceptivo oral combinado. Además de que si vemos qué está pasando con esto, la mayoría de las pacientes tienen efectos secundarios como náuseas, además de la saciedad temprana, pero también tienen acidez, reflujo, estreñimiento y diarrea leve. Ahí deben entrar anticonceptivos que ya no deben ser orales combinados. Tenemos que dejar las pastillas anticonceptivas y buscar nuevos métodos. Y voy a aterrizarlo con varios casos clínicos de estas pacientes que pueden ser de nuevos perfiles de usuarias y recordar esta anticoncepción transdérmica. Bueno, los GLP-1, además de retrasar el vaciamiento gástrico, afecta la absorción de los medicamentos y aumenta también el tiempo para alcanzar la concentración máxima. Esto es con el tema de los agonistas GLP-1. Más adelante les tengo unos casos clínicos donde, cómo los estamos utilizando. Y me gustaría también mucho que hubiera preguntas de cómo, qué experiencia han tenido también ustedes allá en Chile contra lo que tenemos acá en México. Eh, Administración transdérmica de hormonas, ya lo conocen. Para la administración de este parche se buscó que desde hace mucho que encontraran una progestina, en este caso fue la norelgestromina, metabolito de norgestimato, y el etinilestradiol, que es el más utilizado desde que se sintetizó en Berlín en 1939, y la hemos usado muchísimo, el principal estrógeno que cumplía a cabalidad para atravesar esta barrera dérmica que fuera lipofílica y bueno, tenemos el primer anticonceptivo transdérmico desde el 2001, donde los niveles de plasma se mantienen mucho más uniformes y predecibles que la paciente que se tomaba una pastilla a las 9 de la mañana y luego olvidaba y se la tomaba a las 12, o que se le olvidaba todo el día y luego la tomaba en la noche, y los niveles séricos podían producir más efectos secundarios. Además, evitar el metabolismo hepático, el primer paso del metabolismo hepático tiende a producir menos efectos secundarios. También evitar el tema gástrico y la absorción. Por ahí también mucho tiempo quisieron hablar de que los hormonales combinados, como todos los hormonales combinados, existen cierto riesgo de trombosis. Bueno, la mujer solamente por ser mujer
tiene mayor riesgo de trombosis, se aumenta, tiene 4 veces más riesgo que un hombre y se aumenta a 9 veces usando un anticonceptivo, pero si se embaraza aumenta 200 veces y más en el puerperio todavía, ¿no? Entonces, utilizar anticonceptivos o embarazarse, bueno, de muchas cosas se buscaron ya estudios en el Up to Date analizados donde fueron muy contradictorios porque antes se decía que el riesgo era aumentado contra las usuarias del parche, pero en realidad se demostró que no existe un mayor riesgo que otros. Inclusive la anticoncepción transdérmica disminuye un poco el tema de riesgo tromboembólico. Si bien no existe un estudio directamente relacionado únicamente del parche face to face contra el tromboembolismo, sí existen estos estudios en trombosis, como el estudio de Vinogradova y de Lidegard, muy famosos, donde se vieron los anticonceptivos orales combinados en temas de riesgo de trombosis. Fíjense aquí cómo aumentan los riesgos en estrógenos, en estrógenos y progestina tomados, por ejemplo, la ciproterona que usamos muchísimo en el antes síndrome de ovario poliquístico, con efectos buscando el efecto antiandrogénico, la ciproterona tiene mucho riesgo, la drospirenona también, pero pues podemos ver que aquí está el orgestimato, que es del mismo metabolito de la norelgestromina, donde tiene muy poco riesgo en hormonales combinados. Imagínense si ahí son tomados en la parte transdérmica, debemos suponer, sin tener estudios que lo avalen todavía, que el parche transdérmico debe tener mucho menos riesgo tromboembólico. Y si bien, pues la paciente no quiere tomar un embarazarse es lo más tromboembólico que hay, y entonces todo esto bueno, sabemos que en el embarazo se cumple la triada de Virchow, lo correcto es Birkhoff, la triada de éstasis, daño vascular e hipercoagulabilidad, todo lo que les mencioné de los factores de coagulación, el daño vascular, toda embarazada va a terminar sangrando en un legrado, en un parto o en una cesárea. Y la éstasis, pues, el útero grávido comprimiendo. Se cumple la triada. El embarazo es lo más trombogénico que puede haber. Entonces, creo que cuando a veces les tenemos miedo a un anticonceptivo por la trombosis, si no está contraindicado, podemos utilizarlo y es mucho mejor a que se embarace. El parche transdérmico ha ido evolucionando también antes en temas de del pegamento, en muchas cosas. Es el mismo parche que no ha tenido competencia. Las concentraciones terapéuticas son equivalentes donde sea que las apliquen, en glúteos, en la cara externa del brazo, en el tórax, en el abdomen. Recordar que es una vez a la semana. Y bueno, además, en las concentraciones, según ahora con temperaturas que van cambiando, jacuzzis, duchas, se hicieron estudios desde el 2001, 2005, Smallwood, hay muchos estudios que les puedo compartir donde se ve que en realidad no hay afectación. Y tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, el parche anticonceptivo, la eficacia, si la paciente olvida, cambia el día que le toca, después de una semana, tiene un periodo de olvido de cuánto tiempo creen. Piénselo, lo contestan, pero les puedo decir, es de 48 horas. Si una mujer le tocaba el cambio de parche el martes, y lo cambia hasta el jueves, no va a disminuir su eficacia. Esto también nos da mucha tranquilidad a los médicos. Este periodo de olvido aumenta su eficacia. Les decía también que los niveles se mantienen constantes a nivel sérico y eso es buenísimo, porque no es la paciente que se tomó una pastilla o que se puso una inyección en diferente horario, diferente día, la pastilla que se tomó a las 10 que se le olvidó, se mantienen lineales estos niveles de la farmacocinética que tiene, tan lineal, y hace que haya menos efectos secundarios. Siempre que hablemos de cualquier anticonceptivo, en general, tenemos que recordar que hay que buscar su eficacia y seguridad y tolerabilidad. Y hablar de eficacia siempre es hablar del índice de Pearl, esta famosa tasa de fallo de más de 100 mujeres utilizándolo, donde, pues bueno, se supone que un buen índice de Pearl debe estar abajo de 2 o de 1, para mi gusto, de 1. Y bueno, lo cumple perfectamente, tiene un índice de Pearl ajustado muy bajo, hasta puede ser de 0.3 con un uso perfecto. Entonces, hay que recordar que tiene también muy pocos efectos secundarios por lo mismo, ¿no? Yo lo que he encontrado mucho en México, pacientes algunas que tienen un poquito de sensibilidad mamaria, sobre todo en los primeros
meses, ¿no? Este tema de la adaptabilidad al anticonceptivo hay que decirlo en la consejería, tanto los spottings que se pueden encontrar con los hormonales combinados como efectos secundarios, normalmente van disminuyendo con el tiempo. Entonces sí hay que darle tiempo, por lo menos 3 meses. El problema es que muchos pacientes al primer efecto secundario ya quieren suspender el anticonceptivo y hay que decirles esto, ¿no? De las recomendaciones del parche, ustedes ya lo conocen, saben cómo utilizarlo desde hace mucho, pero bueno, siempre dejarles, recordarles que si se despega el parche, menos de 24 horas, intentar pegarlo, si se logra pegar, continuamos usándolo sin problema. Si no se logra pegar, hay que aplicar un nuevo parche y ciclo sin cambios. Si duró más de 24 horas despegado, iniciar un nuevo ciclo sustituyendo el parche y usar un mecanismo de barrera por una semana. Y dependiendo en qué semana, si hay algún olvido del parche, tiene que ver cómo lo vamos a hacer. Si es la primera semana, cuando se olvidan de cambiarlo, pues hay que aplicar un parche de inmediato, usar un método de barrera por la primera semana y listo. Entre la semana 2 y 3, dependiendo si es de menos de 48 horas, remover el parche actual y aplicar uno nuevo de inmediato. Si fueron más de 48 horas, hay que remover el parche actual, aplicar uno nuevo, pero ahí sí utilizar algún método de barrera y si es la última semana, remover el parche no requiere ninguna protección adicional, es cuando la privación de la hormona va a hacer que la paciente tenga su periodo menstrual. Bueno, tiene contraindicaciones, claro, no es para todos. Las pacientes que pesan más de 90 kilos, hay un estudio por ahí de peso con el índice de masa corporal, porque no se ha establecido bien, pudiera ser un índice de masa corporal de 31. ¿Qué pasa si la mujer pesa más de 90 kilos? No le va a pasar nada a la mujer, pero sí disminuye su eficacia, o lo que se ha visto es que el índice de PERL se vuelve más alto. Si la paciente pesa más, hay que cambiar de método, no es también para todas. ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos? Las pacientes siempre dicen, deme un método que no engorde, ¿no? Aumento de peso. He buscado muchos estudios en temas de anticoncepción. Hay un estudio por ahí del doctor, eh, ay, se me fue el nombre, bueno, ahorita lo recuerdo y se los puedo compartir. Hay muchos estudios donde dice que el levonorgestrel puede haber, de Caruso, me parece, donde el levonorgestrel puede tener un poquito de, provocar ansiedad en la progestina. Y con la ansiedad hay quien fuma, camina y mucha gente come. Como tal, no existe un aumento de peso con los anticonceptivos. Existe ansiedad, existe una retención de líquidos según algunos mecanismos de acción de cada uno. Nosotros hicimos este estudio en México, donde 2.5% de las usuarias, tuvimos muchas pacientes, más de 2,000 pacientes, y solo reportaron un aumento de 0.3 kilogramos durante 13 ciclos. El 87.8% de las mujeres permanece dentro del 5% de su peso inicial de los 9 meses después de uso del parche. Esto es en el tema del parche. En realidad, los anticonceptivos no deben, como tal, engordar. Les digo, ha habido estudios que dicen que pueden tener ansiedad, nada más, pero no lo podemos decir. Y con el parche anticonceptivo, pues tenemos estos estudios que dicen que no. Y a lo mejor no se acuerdan del régimen extendido, esto yo lo he estado utilizando muchísimo y se describió desde el 2001, 2005, 2011, seguimos, tengo todos los estudios para podérselos comprobar, pero el régimen extendido consiste en ponerle a que la paciente utilice los parches, hasta 12 parches seguidos, sin tener la semana de descanso, es decir, sin la privación de la progestina, donde la paciente 12 parches son 12 semanas, 3 meses, está llevándola, desde luego, la menorrea, con un endometrio muy delgado. Imagínense lo que supone, por ejemplo, para las pacientes con endometriosis, este nuevo perfil que también podría utilizar. Si bien no hay un estudio todavía, estamos corriendo ahí algunos, relacionados con la endometriosis, recordar el doctor Bercellini, que es de mis héroes en endometriosis, dice en sus estudios que hay que llevar a las pacientes a la amenorrea. Paciente con endometriosis hay que llevarla a la amenorrea, no a la menopausia, con estas inyecciones de medroxiprogesterona altísimas, ¿no? Hay que llevarlas a la amenorrea. Imagínense, este puede ser un método, una alternativa bastante buena en la anticoncepción, que además la paciente esté en amenorrea. Eh,
Para poder aterrizar todos estos nuevos perfiles donde los hemos ido utilizando, aquí es donde quiero que empecemos a platicar cómo lo han utilizado ustedes y empiece a ver dinámica. Les voy a poner casos clínicos que todos son reales y son pacientes que hemos utilizado, cómo hemos ido utilizando el parche anticonceptivo y empiezan a surgir estos nuevos. Aquí vienen el GLP-1, pacientes con preferencias sexuales diferentes y muchas cosas. Siempre los casos clínicos nos ayudan un poquito a aterrizar y nos dan mucho más controversia que estar hablando nada más de estadísticas. Si se fijan, no quise hablar mucho de estadísticas. Tampoco les voy a poner toda la historia clínica, pero básicamente, una paciente de 19 años, estudiante de odontología, tabaquismo social, bueno, fumadora, riesgos tromboembólicos. Nosotros vamos haciendo nuestro análisis para ver qué métodos podemos ofrecerle. Inmunizaciones completas, COVID, ahora ya hay que ponerle todo eso, y su madre murió de cáncer de mama. Entonces, lo que pasa mucho es decir, a esta paciente yo no le voy a dar ningún método que tenga estrógenos, porque su mamá se murió de cáncer de mama, pero no está contraindicado, en el caso del parche, por lo menos, no está contraindicado darle a esta paciente. Claro, si la paciente tiene una tumoración no estudiada o tenemos alguna sospecha de que la paciente tiene cáncer de mama, claro, con cáncer de mama no podemos dar estrógenos. Pero aquí el caso es un antecedente heredofamiliar. Bueno, pues si solamente es la mamá, recordarles, si hay algún oncoginecólogo aquí, no me dejará mentir, que bueno, existe esta enzima que la inhibe la norelgestromina, que es la que tiene el parche transdérmico. En un estudio del doctor Pasqualini en el 2010, donde está muy claro, in vitro, la norelgestromina inhibe la actividad de la estrona sulfatasa y la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que está implicada en el cáncer de mama. No quiere decir que sea tratamiento ni que sea protector, pero pudiera ser protector. Estudios corriendo, como tal, esta paciente que su madre murió de cáncer de mama pudiera utilizar ella un anticonceptivo como el parche transdérmico. En este caso clínico podemos ver cómo se aterriza. La paciente, una paciente de 25 años con acné que se casa en octubre. Esta paciente recordarles que el parche transdérmico se une más a la albúmina, el etilenilestradiol no se une a las hormona reguladora, a la globulina fijadora de hormonas sexuales. También el acné mejora. Es también un anticonceptivo cíclico, por lo tanto regula los ciclos, disminuye la dismenorrea, disminuye el acné. Puede ser ese tipo de pacientes. Y aparte esta paciente se casa en octubre. Ahí con ella estamos pensando hacer el régimen continuo, porque luego viene la boda o el casamiento, pues como se diga en Chile, pero viene la boda y luego viene la luna de miel y el viaje, y ella no quiere tener su periodo menstrual. Estas formas de llevarlas a la menorrea, pasa mucho que decimos, muchas pacientes nos preguntan, ¿con qué puedo retrasar la regla? Porque voy a ir al mar o voy a ir a este viaje. También, en este caso, para ella su primer anticonceptivo, quiere retrasar la menstruación en octubre y continuará después con hebra de forma cíclica. Otra paciente, una paciente joven de 16 años que ni siquiera ha tenido vida sexual, pero tiene una dismenorrea severa, tiene endometriosis, y le hicimos una laparoscopía el 11 de febrero del 2025. Ella después ya continuó con hebra y régimen, pero primero le mantuvimos régimen continuo y después continuó con cíclico. Ella le fue muy bien con la menorrea para poderla ingresar sin que evolucionara tanto la endometriosis y después hicimos una laparoscopía. ¿Qué tiene que ver? Ni siquiera había empezado vida sexual, después ya la empezó y siguió con este método anticonceptivo. Son perfiles que a lo mejor pareciera que no, pero en el régimen continuo, por ejemplo, el parche transdérmico puede ser una buena opción. Recordarles también que la paciente es la que escoge el método anticonceptivo. Nosotros tenemos que decirles todas las herramientas que tenemos, todos los métodos que puede utilizar anticonceptivos, cuáles tiene contraindicados y que la paciente lo escoja es lo ideal. Entonces, hay que ponerlo sobre nuestra consejería. Viene este paciente muy interesante, 33 años de edad, gesta 3, aborto 1, cesárea 2, con una poliquistosis ovárica, resistencia a la insulina, datos de hiperandrogenismo. Ya sé lo que están pensando. Ya no se llama síndrome ovario poliquístico, esto se llama síndrome poliendocrino metabólico del ovario. Ya nos vamos a tener que ir acostumbrando. Esta paciente está con ciproterona y etinilestradiol. Ya tiene su anticonceptivo oral,
pero lleva 2 meses con tratamiento con un agonista GLP-1. Estas inyecciones, ella está con Ozempic. Tiene ya 2 niñas y quiere un niño. Tiene un índice de masa corporal de 29. ¿Qué método podemos hacer? ¿Que siga con su ciproterona y su etinilestradiol? No, esta paciente lo ideal es quitarla porque está con un agonista de los GLP-1 y ya cada vez hay más pacientes que lo utilizan y por lo tanto no debería tener vía oral porque puede aumentar el riesgo de que se embarace. Ella ahorita no se quiere embarazar, pero sí quisiera. Entonces a lo mejor lo quiere pronto, pero no ahorita. No le vamos a dar un dispositivo de larga duración. Ella es candidata a que le podamos dar un anticonceptivo cíclico como el transdérmico, como el parche. ¿Por qué? Porque los GLP-1 además han aumentado la fertilidad. Ya salieron estudios que están interesantísimos. Estos famosos bebés de Ozempic, fármaco para bajar de peso que interfiere con los anticonceptivos y aumenta la fertilidad. Pues claro, hemos visto que pacientes que tienen mucho peso, que tienen obesidad, cuando hacen dieta, ejercicio, mejoran sus hábitos y bajan de peso, logran embarazarse. Claro que ahora, utilizando estos métodos, bajan de peso, recuperan el ciclo reproductivo, los niveles de FSH, ayuda muchísimo y se están embarazando. Además, pues bueno, los GLP-1 ya les había dicho, retrasa el vaciamiento gástrico, disminuye la absorción gástrica. El mismo Monjaro, a diferencia de los, ya en su etiqueta reciente dice no utilizar anticonceptivos orales. Ya lo vi en una nueva ficha técnica que trae. Además de que causa náusea y vómito y puede vomitar el anticonceptivo. Este tipo de perfiles de usuarias para el parche transdérmico pudiera ser una opción. Tenemos otra paciente, les va 25 años de edad, trisomía 21, llegó conmigo con su madre para pedirme informes para hacerle una salpingoclasia, una obstrucción tubaria bilateral, para que lo operara para no tener hijos. Porque, ¿qué creen? Aparentemente tiene novio. Esta joven de 25 años con trisomía 21, ella no quiere operarse, es mayor de edad, pero en términos legales no sé cómo funcionaría en Chile, en México, también hay muchas lagunas en esto, pero bueno, ella no quiere tomar pastillas, escupe las pastillas, no le gustan las inyecciones, platicamos con ella y está de acuerdo en ponerse el parche, dice que no le molesta, que es como una calcomanía, no ha empezado vida sexual, se supone, pero aparentemente tiene novio. Estas pacientes tienen la ventaja donde podemos utilizar el parche transdérmico en una paciente donde nosotros podemos, siempre alguien que tiene trisomía 21 o deterioros cognitivos, tenemos que tener una vigilancia. Y aquí es la única forma que podemos corroborar que lo está utilizando. Y no sabemos si la pastilla se la está tomando o no sabemos, la inyección no la quiere. Pudiera ser también. Este paciente me encantó y se los quise poner. Este paciente es todo un caso. Y se los puse, esto fue a principios de este año también. Un hombre transgénero, es decir, es una mujer que ha decidido por su preferencia cambiar de sexo y bueno, pues, utilizó también métodos para cambiar de sexo y esto cada vez lo vemos más y tenemos que estar a la vanguardia y nosotros como médicos a poder saber qué ofrecerle. Pero también menciona que tiene bisexualidad, que tiene problemas de identidad y que tuvo un intento de suicidio donde hubo una erosión gástrica por ingesta de agentes corrosivos, no recuerda cuál, tuvo ya un proceso de masculinización con terapias androgénicas hace 4 años y actualmente no recibe ningún tratamiento ni método anticonceptivo, sus ciclos son muy irregulares, casi no le baja, cada 110 días, tiene una vagina hipotrófica, pero bueno, ¿qué tanto para el tema de la masculinización o la feminización pudieran utilizarse? Sí sabemos que se utilizan parches con hormonales, pero en este caso el anticonceptivo no cumple con esto, pero sí como método anticonceptivo. Si bien yo creo que vamos a tener que empezar a correr estudios para poder ver esto, tenemos que actualizarnos en este tipo de pacientes. Él o ella lo ideal sería, le dejamos el parche anticonceptivo porque finalmente tiene bisexualidad, tuvo ya un daño por erosión gástrica y actualmente no recibe ningún método anticonceptivo. En algún tipo de práctica sexual pudiera salir embarazado o embarazada porque es una mujer. Entonces, hombre trans, son casos que
van a entrar en polémica, pero se los quisiera, por eso en esta plática queríamos hablar de esta diversidad de lo que estamos viendo. También tengo una paciente, esta es muy, muy reciente, de 39 años, con el que le hicieron la manga gástrica, un bypass gástrico hace 2 años, con complicaciones algunas, pero en remisión, está bien. Ella antes de esto tenía el implanón, el implante subdérmico de tonorgestrel, a la que ella le atribuyó que había subido mucho de peso. Le hicimos caso, por lo tanto no quiere ningún método de ese tipo. Ciclos irregulares y un índice de masa corporal de 31. Pudiera, porque pesa menos de 90, el índice de masa corporal es porque es muy bajita. Pudiera entrar dentro de esto y le empezamos el anticonceptivo transdérmico, empezamos con parches hebra, sus ciclos se regularizaron también. Ella tiene un antecedente de manga gástrica y estas pacientes que cada vez se hacen más en cirugía bariátrica pueden tener como una opción el método del parche, ¿no? Y estas las vemos muchísimo, esta también está muy divertida, una paciente de 28 años, influencer, esas que tiene, no puedo decir su nombre, pero tiene muchos seguidores acá en México y creo que en el mundo, es nutrióloga, está en un tratamiento con Mounjaro desde hace 5 meses, a pesar de que tiene un índice de masa corporal con sobrepeso, pero no tan alto, ya se ha hecho liposucción hace 4 años y actualmente ya se lo cambiamos hace poco, estaba con drospirenona y etinilestradiol vía oral. Fumadora. ¿Qué pasa con lo que hablamos de los riesgos tromboembólicos? Bueno, hay que valorar cada paciente de forma individual. Ella también tuvo una abdominoplastía, va a tener una abdominoplastía que está programada dentro de 3 meses. Riesgos quirúrgicos, bueno, de forma transdérmica, mientras la paciente esté bien, está valorada, pudiera utilizarse. Aquí, ¿qué pasa? Antes de una cirugía, se sugiere que cualquier método hormonal combinado que tenga estrógenos lo suspenda un mes antes de la cirugía y lo retome 2 semanas después de la cirugía. Ya va a tener una abdominoplastía. Pero además tiene Mounjaro. O sea, esta es la paciente de las que está pasando con todos estos perfiles modernos o revolucionarios con los que podemos enfrentarnos, ¿no? Una paciente gesta 1, aborto 1, inducido, por cierto, tuvo un aborto, pero algún día quiere ser mamá, necesita, por lo tanto, un anticonceptivo, no puede ser vía oral, porque toma Mounjaro. Esta paciente es uno de los casos que la tenemos con anticoncepción transdérmica, con hebra cíclica, normal. Más pacientes, muchísimas. La paciente joven que se fue a una despedida de soltera, lo recuerdo mucho. Además, el parche, muchos para las pacientes viajeras, pacientes, se puede conseguir en casi todo el mundo. Es uno de los métodos que más se puede conseguir. Pacientes con colitis y gastritis, simplemente sin necesidad de Mounjaro o Ozempic o ninguno de los GLP-1, ni necesidad de otra cosa. Gastritis, colitis puede afectar, no queremos tomar nada. Interacciones medicamentosas, que tiene muy pocas, pero si ya toman muchos medicamentos vía oral, quieren otro método. Eh, Antes se buscaba más la discreción, les decía, ahora esta paciente se fue a su despedida soltera con su parche anticonceptivo, una paciente olvidadiza, desde luego son las principales perfil de usuaria del parche porque es una vez a la semana. Y las pacientes viajeras, si yo voy con mi esposa y me hubiera encantado que me invitaran a Chile para probar sus vinos, ya les había dicho, a la gente de Gideon y a la doctora Pamela, que ya me va a invitar. Pero si yo hubiera ido con mi esposa a Chile y ella se toma siempre su pastilla a las 9 de la mañana, no son allá en Chile son las 11 de la mañana. Y hay muchas que viajan y no es lo mismo aquí que en Madrid. Este es exactamente el método que le doy a la paciente que se la pasa viajando mucho, que tiene el tema del jet lag y que hay cambios de horario, de regiones horarias. Porque la paciente que diario se tomaba de forma sistemática su pastilla a las 10 de la mañana, pues no son las 10 de la mañana en Madrid ni en Italia. Entonces, el parche transdérmico nos ayuda a recordarles que tiene este perfil, este periodo de olvido interesantísimo de hasta 48 horas. Ya casi voy a cerrar para que espero que haya muchas preguntas y podamos llegar a una retroalimentación. Recordarles este estudio famosísimo de Luis Missouri, ya todo el mundo lo conoce, el estudio Choice,
de 10,000 mujeres entre 14 y 45 años, donde les daban un método anticonceptivo gratuito durante un año. 61.4% decidieron el método anticonceptivo por vía oral. Solo 7.8% escogió el parche transdérmico. Pero después de recibir la información, aumentó a 14, en general aumentó un 59% de los que lo habían escogido. Es decir, sí falta un poquito que lo tengamos en la consejería. Yo no vengo a decirles que prescriban el parche transdérmico, vengo a recordarles que tiene todas estas propiedades interesantes y que se nos está olvidando mencionarlo en la consejería. ¿Por qué? Porque no tiene competencia, porque tiene 25 años funcionando perfectamente. No tiene rival en realidad. Entonces, bueno, y este estudio precioso que publicó en el 2021 el doctor José Perelló Capó, cuando estaba él de vicepresidente de la Sociedad Catalana de Contracepción, donde en el 91% de las entrevistas clínicas solo se mencionaba pastillas anticonceptivas, el anillo solo en un 60% y el parche en un 46% de ellas. Se pudo determinar que sí, en realidad se ha puesto menos en la asesoría médica el parche transdérmico y ahora con estos nuevos perfiles, con estas pacientes que están teniendo diversidad sexual, que están teniendo el uso de agonistas GLP-1, que tienen otras patologías, pacientes con endometriosis, pacientes como empecé con embarazo adolescente, que también entre más jovencitas tienen menos disciplina, pudiera ser un método interesante. Y para concluir, pues bueno, hablar que es una alternativa efectiva este método, tolerada, reversible, fácil de usar, tienen mayor posibilidad de cumplimiento, esto ya está bien documentado, debe incluirse en la consejería anticonceptiva, se nos está olvidando, que es el anticonceptivo probablemente de elección, faltan estudios, pero seguro va a haber para las usuarias agonistas que usan agonistas de GLP-1 por temas de diabetes o obesidad. Y bueno, una mujer que no se quiere embarazar debe escoger muy bien su método anticonceptivo y debemos nosotros orientarlos. Y cuando no se quieren embarazar, cambia su vida si se embarazan. Entonces yo siempre he dicho que un anticonceptivo salva una vida. Entonces sí hay que poner énfasis y recordar todo esto. Quisiera saber ustedes su opinión eh, sobre cómo les ha ido a ustedes con el parche, qué dudas empiezan a surgir. La doctora Pamela, el doctor Barriga, yo no estoy viendo ahorita, pero a lo mejor en el chat hay algunas y poder platicar, ¿no? Esperemos nos dé tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Este es